La siguiente conferencia magistral estará a cargo del doctor Carlos Artemio Coello Coello y se llama Optimización evolutiva multiobjeto, tendencias actuales y futuras. La semblanza del doctor Coello es originario de Tonalá, Chiapas, cursó la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chiapas, graduándose con mención honorífica en 1991. Posteriormente cursó estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Tulane en Estados Unidos, graduándose en 1993 y 96 respectivamente. Desde 2001 trabaja en el ahora Departamento de Computación del CIMBESTAB y es investigador 3F. El doctor Coello cuenta con más de 400 publicaciones, las cuales reportan a la fecha más de 30,000 citas con Google Scholar. Su índice H es de 67. Ha dirigido a la fecha 60 tesis, incluyendo 16 de doctorado, varias de las cuales han recibido premios. Es también editor asociado de las 3 revistas más importantes de su área. El doctor Coello es el computólogo más joven en haber llegado al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores en el área 7, a los 37 años de edad. Y ha recibido varios premios, de entre los que destacan el Premio Nacional de Investigación 2007 en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias, la Medalla al Mérito Científico 2009 de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez, edición 2011 en Ciencias Básicas en la categoría Científicos y Científicas Mexicanos de 45 años o menos. El 2013, la IEEE Kiyo Tomiyasu Award por contribuciones pioneras a la optimización mono y multiobjeto usando metaheurística bioinspiradas. El premio Scopus México 2012 en el área de ingeniería por su elevado número de publicaciones y citas de los últimos 5 años, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el área de ciencias, físico, matemáticas y naturales. Le damos la bienvenida al doctor Coello. Muchas gracias por la invitación. En esta plática de lo que les voy a hablar es de un área en la que he estado trabajando pues ya durante 20 años, de 1996 aproximadamente. En el 94 fue cuando empecé en computación evolutiva. Y la plática básicamente consiste en una revisión. Vamos a hacer un recorrido histórico en torno al área. La visión que les voy a dar de esta área es muy orientada al diseño de algoritmos, porque esa es específicamente la disciplina en la que yo trabajo. Y en la parte final, muy brevemente voy a mencionar algunas aplicaciones, que en realidad esta área tiene muchísimas. Voy a hablar de manera anecdótica un poquito de algunos de los muchos algoritmos que se han propuesto y que no han tenido éxito por diferentes razones. Y en la parte final voy a hablar también brevemente de algunas de las áreas en las que hay más interés actualmente en realizar investigación y que representan de alguna forma problemas bastante interesantes, retos bastante interesantes dentro del área. Muy bien, primero, la optimización multiobjetivo, en caso de que no estén familiarizados con el término, pues se refiere a resolver problemas que matemáticamente hablando no están bien planteados en un sentido, porque en vez de tener una sola función objetivo, que sería la optimización pues más convencional, tengo 2 o más, pero además esos objetivos normalmente están en conflicto entre sí. Y aquí hay un ejemplo de ingeniería. Yo quiero diseñar un puente, lo quiero optimizar, y mis 2 objetivos principales son que el puente sea lo más seguro posible, pero que a la vez sea lo más barato posible. Esos 2 objetivos se contraponen, porque si yo quiero que sea más seguro, tengo que reforzarlo estructuralmente y eso me va a salir más caro. Si quiero que sea más barato, seguramente tendré que sacrificar
en seguridad. Y de hecho, bueno, en México, yo alguna vez cuando fui ingeniero, los ingenieros cuando hacen un diseño, siempre le aplican un factor que le llaman el factor del miedo, ¿no? Multiplícale por 3 el grosor de la estructura para que así sea más seguro y no se vaya a colapsar por si el cálculo me salió un poco mal, ¿no? Normalmente uno gasta más dinero a veces en la parte de reforzar la estructura, a veces incluso de manera innecesaria, más allá de lo que el reglamento pide, un poco porque la seguridad normalmente es un objetivo que se antepone. En la optimización multiobjetivo, en ausencia de información suponemos que todos los objetivos son igualmente importantes, pero por supuesto que también se le puede dar más importancia a ciertos objetivos que a otros, que esa de hecho es una de las áreas en las que se ha trabajado mucho en los últimos años. Entonces, bueno, esto es lo que quiero resolver, es un problema donde tengo K funciones objetivo, donde K es mayor o igual que 2, y probablemente también tenga restricciones de desigualdad y de igualdad. Y entonces lo que quiero es encontrar una solución que me optimice esto. El primer problema en multiobjetivo es la noción de optimalidad. Existe de hecho más de una. La que más comúnmente utilizamos, al menos la gente que trabajamos desde la perspectiva de las heurísticas en esta área, es una noción que propuso originalmente este señor, Francis Isidro Edgeworth, que era profesor en la Universidad de Oxford, en un libro que publicó en 1881 que se llama Mathematical Psychics. Él en ese libro habla de una noción de óptimo que tiene que ver con el mejor compromiso posible. ¿Cuál sería el mejor compromiso entre dos objetivos que se contraponen? Esa es su noción de optimalidad, que posteriormente, en 1896, el economista italiano Vilfredo Pareto generaliza, publica en un libro en francés que se llama Cours d'Economie, y ahí él, a ese concepto, que ya lo generaliza cualquier cantidad de objetivos, él lo bautiza con el nombre de Ophemality. Con los años el término se denominó el óptimo de Edgeworth-Pareto, o después muchos olvidaron a Edgeworth, lo dejaron simplemente como el óptimo de Pareto. Y la definición es realmente muy sencilla. Si supongo que voy a minimizar todas las funciones objetivo, un vector de variables de decisión que sea factible, o sea, que cumpla con las restricciones, es óptimo de acuerdo a Pareto si no hay otro vector solución que sea factible que cumpla con esta condición, de que sea menor o igual en todos los objetivos y estrictamente menor en al menos uno. Hay variantes de esta definición. Si yo le quito esta parte y nada más dejo el menor o igual, se le llama la versión débil o la optimalidad débil de Pareto, y si al revés le quito este y nada más dejo el menor, es la optimalidad fuerte. La débil obviamente produce más soluciones y la fuerte produce menos soluciones. Pero en su definición original, esta definición da origen no a una solución única, sino a un conjunto de ellas. Porque como existe conflicto, evidentemente lo que esta definición busca es encontrar aquellas soluciones en las que yo no pueda mejorar un objetivo sin empeorar otro. ¿Cuáles son estos puntos de equilibrio entre las funciones objetivo? A las diversas soluciones que se generan, se le denomina el conjunto de óptimos de Pareto. Este es en el espacio de las variables, y si obtengo la imagen de esto, eso sería el frente de Pareto, los valores de las funciones objetivo, que en esta área, la gente que trabaja en esta área, tienen cierta fijación, cierta obsesión con los frentes de Pareto. Les gustan frentes de Pareto que se vean geométricamente muy complejos, porque normalmente asocian esa complejidad con la complejidad de resolver el problema, aunque no siempre están relacionados. Obviamente, antes de que llegara la gente de metaheurísticas a multiobjetivo, estos problemas ya habían sido estudiados. No solo Pareto analizó estos problemas en 1896 en el contexto de economía, pero no propuso realmente algoritmos de solución. Los primeros algoritmos se propusieron hacia los años 60 más o menos, y actualmente existen varios. Yo aquí en la plática estoy suponiendo casi siempre que estoy hablando de optimización multiobjetivo no lineal. Exista en lineal, por supuesto, y combinatoria, pero ahí se utilizan otro tipo de técnicas. El caso no lineal es el que nos interesa más para los que estamos con metaheurísticas, porque son los problemas más difíciles, más complejos.
Estas técnicas que existen en investigación de operaciones para resolver problemas multiobjetivo, normalmente la mayoría de ellas requieren cierta información del dominio, por ejemplo, que las funciones objetivos sean diferenciables, o las restricciones también que sean diferenciables. También requieren un punto de inicio, el cual en teoría puede ser un punto aleatorio, pero no hay garantía de que usando diferentes puntos de inicio, al final se converja a una solución diferente. De diferentes puntos podemos llegar a la misma solución hacia el final. Y son la mayoría de estos métodos muy susceptibles a la forma y la continuidad del frente de Pareto. Entonces tienen varias limitantes, que es la razón que ha motivado el uso de metaheurísticas. Los algoritmos evolutivos pues son un tipo de técnica de búsqueda que se le puede considerar un método estocástico, se basan en el uso de números aleatorios y tienen una inspiración biológica. La inspiración es este principio de supervivencia del más apto de Charles Darwin, en su teoría de la evolución. Y los primeros algoritmos evolutivos conceptualmente fueron concebidos desde los 30s por varios científicos que hablaban de la posibilidad de ver a la evolución como un proceso de aprendizaje, entre ellos el mismo Alan Turing, pero es hasta los 60s cuando se desarrollan los primeros algoritmos evolutivos. Existen tres grandes vertientes que han bifurcado con los años. La primera, y es la más conocida, es la de los algoritmos genéticos, propuestos por John Holland en los años 60. John Holland estaba intentando resolver problemas de aprendizaje, problemas básicamente de clasificación, y se le ocurre utilizar un modelo de la evolución para abordar estos problemas. Esto es en Estados Unidos. En Alemania, más o menos la misma época, Ingo Reichenberg y Hans-Paul Schwefel están trabajando en resolver un problema de ingeniería muy complejo, un problema de hidrodinámica en el cual tienen que hacer una optimización, pero la función objetivo no es diferenciable. Y entonces se les ocurre, primero a Ingo Reichenberg, un algoritmo muy sencillo que se basa en usar un vector de números reales, que son las variables del problema, hacerle un pequeño cambio, que él dice que es una mutación, y comparar el nuevo vector con el original en términos de la función objetivo para ver cuál era mejor. Esa mutación la va haciendo de acuerdo a una distribución de probabilidad, y con ese método muy simple logra él resolver el problema, pero luego su asesor de tesis le dice que tiene que demostrar que eso funciona. Y bueno, la demostración de convergencia, que finalmente sí la logra hacer, fue la que le llevó varios años, mucho más tiempo que resolver el problema de su tesis, pero al final sí logró con modelos simplificados derivar una prueba de convergencia. Y más o menos en la misma época de Holland, pero en otra parte de Estados Unidos, Lorenz Vogel desarrolla la programación evolutiva, que es una técnica en la cual se simula la evolución a nivel de las especies. Entonces ahí no hay recombinación, solamente hay mutación y selección, y esta técnica se usó originalmente para problemas de predicción de series de tiempo, para juegos y ese tipo de cosas, pero por las limitantes de las computadoras en los años 60, los primeros resultados no fueron muy positivos. ¿Por qué usar algoritmos evolutivos para problemas multiobjetivo? Bueno, tienen varias características que se consideran ventajas al resolver estos problemas. Una de las principales es que los algoritmos evolutivos, a diferencia de otras técnicas de búsqueda que existen, como búsqueda tabú, recocido simulado, son poblacionales, es decir, operan sobre un conjunto de soluciones a la vez. A ese conjunto nosotros le llamamos población, 50, 100 individuos, cada individuo es una solución al problema. Esa población originalmente es aleatoria, es generada al azar, y se va modificando producto de verificar la aptitud o qué tan buenas son las soluciones con una medida relativa, ¿no? Yo sé que si estoy minimizando, bueno, un 2 es mejor que un 5. Esas medidas relativas son las que guían la búsqueda en este tipo de algoritmos. La idea de usar la población es que con esto yo debería de poder generar varios elementos del conjunto de óptimos de Pareto en una sola ejecución del algoritmo, en vez de hacer lo que hacen las técnicas de programación matemática de producir una solución a la vez. Entonces esa es una ventaja interesante. La otra es que por su naturaleza los algoritmos evolutivos no requieren mucha información del dominio,
no requieren que las funciones objetivos sean diferenciables, son menos susceptibles también a la forma, a la continuidad del frente de Pareto, entonces son más generales que las técnicas de programación matemática. Aparentemente la primera persona que consideró la posibilidad de usar un algoritmo evolutivo para resolver un problema multiobjetivo fue este señor, Richard Rosenberg, en una tesis doctoral de 1967, en donde él intenta resolver un problema de bioquímica que tiene dos funciones objetivo. Sin embargo, por razones que se desconocen, decide modificar la definición del problema haciendo que uno de los objetivos se vuelva una restricción, y al final resuelve un problema monoobjetivo con una restricción usando un algoritmo genético. Y pues eso le quitó su oportunidad de ser el primero en desarrollar un algoritmo evolutivo multiobjetivo. Ese honor se lo llevó John David Schaefer, que en 1984, en su tesis doctoral en la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, propone el que se considera el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo de la historia, que lo publicó al año siguiente, en 1985, en el primer Congreso Internacional de Algoritmos Genéticos. Este algoritmo, que se llama Vector Evaluated Genetic Algorithm, es realmente una idea muy sencilla. Curiosamente, aunque el artículo cita el libro de Vilfredo Pareto, no utiliza el concepto de optimalidad de Pareto. Es un esquema en el cual subdivide la población en dos partes, y cada parte optimiza un objetivo por separado, y a la hora de recombinar, mete un mecanismo para forzar que se recombine un individuo que es el mejor en el objetivo 1 con uno que es el mejor en el objetivo 2. Eso equivale a una función agregativa lineal, a que sumaran pues, los objetivos para convertir el problema vectorial en un problema escalar. El problema que eso tiene es que no pueden generar porciones no convexas del frente de Pareto. En 1989, David Goldberg, que es uno de los investigadores más destacados en algoritmos genéticos, él fue estudiante de Holland, publica su libro muy famoso, en el cual intenta revisar todo el trabajo que existe en algoritmos genéticos en el mundo hasta ese momento. Era factible, él decía que cabía en una caja no muy grande todos los artículos que existían de algoritmos genéticos para esa época. Y dentro de los temas que revisan habla de multiobjetivo, analiza el esquema de Vega, encuentra sus limitantes y propone una idea que no la da como algoritmo, simplemente da una descripción informal. Él dice, si yo hiciera un algoritmo genético multiobjetivo, seleccionaría con base en la optimalidad de Pareto, y todos los que fuesen no dominados, se dice, o sea, óptimos de Pareto en ese momento en el tiempo, deberían de considerarse igualmente buenos. Es decir, no seleccionamos por aptitud, sino que seleccionamos por la dominancia de Pareto. Y se da cuenta también que por ruido estocástico, dado que los números aleatorios de la computadora pues no son realmente aleatorios, son pseudoaleatorios, la población se va a estancar, va a perder diversidad, todos los individuos van a ser iguales en algún momento en el tiempo, y entonces propone usar un método que bloquee ese mecanismo y que evite que los individuos se hagan iguales. Él propone usar un método que se llama fitness sharing o comparación de aptitud, y esto no es casualidad porque en 1987 él había propuesto esta técnica. Es una técnica muy sencilla que lo único que hace es medir una distancia. Esta la pueden medir en el espacio que quieran. Él propone hacerlo en el espacio de las funciones objetivo, pero puede ser también el de las variables. Y tienen esto que se le llama el radio de nicho, el sigma share. Básicamente imaginen que tienen un punto en el espacio de las funciones objetivo y dibujan un círculo alrededor de él cuyo radio es este valor. Entonces todos los demás puntos que aparezcan adentro del círculo se consideran parte del mismo nicho. Y lo que él hace es penalizar eso. Él dice, la aptitud del individuo la voy a dividir entre la cantidad de individuos que estén en su nicho. El caso ideal es que el individuo no tenga nadie en su nicho. Si está solo, este valor es 1 y la aptitud queda intacta. Entre más individuos estén en el nicho, este valor es más grande y la aptitud original disminuye, ¿no? Es penalizar. Este es un método simple. El problema es cómo definir el sigma share, que después ya hubo gente multiobjetivo que propuso técnicas para hacer esto. Con los años se han propuesto muchas otras técnicas, por supuesto los algoritmos de clustering, que son como más adecuados, es
Digamos que el fitness sharing es una idea basada en clustering, pero los algoritmos de clustering tienen una historia más larga, han sido estudiados a más detalle. Algunas personas han propuesto también el uso de entropía, rejillas adaptativas, que voy a mencionar una más adelante, el crowding, que fue un mecanismo muy popular hace algunos años, y más recientemente se han propuesto los indicadores de desempeño, sobre todo uno conocido como el hipervolumen. Entonces, a partir de la propuesta original de Goldberg, digamos que los algoritmos evolutivos multiobjetivo constan de dos componentes básicos. Su mecanismo de selección, que lo tienen todos los algoritmos evolutivos, pero que normalmente ya no está basado en aptitud, como en el algoritmo evolutivo tradicional, sino que se basa en la optimalidad de Pareto. Vamos a ver más adelante cómo ahora hay una tendencia a reemplazar esto por otra cosa. Y el segundo componente es algo que llamamos nosotros el estimador de densidad. El estimador de densidad es un mecanismo, como la comparación de aptitud, cuyo objetivo es impedir que el evolutivo converja a una solución única. Queremos que converja a un conjunto de soluciones que sean diferentes. Y estos estimadores, que en los años 90 eran métodos muy sencillos, ahora han evolucionado en métodos mucho más elaborados, mucho más complejos. Uno de los primeros algoritmos evolutivos multiobjetivos basados en la idea de Goldberg, que fue muy popular en los años 90, fue el MOGA, que, bueno, a falta de un mejor nombre, pues usaron el acrónimo obvio, ¿no? Multi-Objective Optimization Genetic Algorithm. Este algoritmo lo propuso Carlos Fonseca, que era estudiante de doctorado de Peter Fleming en la Universidad de Sheffield, gente de control automático, muy interesante, pero que tenían un problema multiobjetivo de la industria, tenían que optimizar una turbina de gas de Rolls-Royce y querían un algoritmo que lo hiciera, y entonces a Fonseca se le ocurre un algoritmo basado en la idea de Goldberg muy sencillo. Lo que hace el algoritmo es, toma un individuo y lo compara con todos los demás en términos de las funciones objetivo para ver si lo dominan. Y lleva un conteo de cuántos individuos lo dominan. Digamos que le llamamos R a ese conteo. Y después dice la aptitud del individuo va a estar dada por 1 entre 1 más R. Entonces, si el individuo es no dominado, la R es 0, nadie lo domina, entonces su aptitud es 1. Pero si el individuo es dominado, la R va a ir aumentando proporcionalmente a la cantidad de individuos que lo dominen. Entonces es una forma de mapear linealmente la aptitud en términos de la dominancia, un esquema muy sencillo. Esto además lo implementaron originalmente en MATLAB, que le gustó mucho a la gente de control, y se usó durante varios años, aunque el software no era de dominio público, se vendía a un costo más o menos bajo, y su estimador de densidad era la comparación de aptitud, el esquema de Goldberg, nada más de que en este caso Fonseca propone un método muy simple basado en obtener la diferencia entre los valores máximos y mínimos de las funciones objetivo para estimar el radio de nicho, de una manera muy intuitiva, diciendo voy a partir en intervalos equitativos todo este rango y cada individuo va a ocupar un nicho equivalente al tamaño de esa partición. Entonces deriva una fórmula muy simple, de manera que el usuario no tenga que dar el parámetro. En 1994, Jeffrey Horn, que fue estudiante de Goldberg, propone un algoritmo muy interesante que se puede ver como una variante de MOGA y que él denomina el Niche Pareto Genetic Algorithm. Lo que hace este algoritmo es básicamente la misma jerarquización que usa MOGA, pero en este caso usa una selección que le llamamos nosotros torneo binario. Elige al azar 2 individuos de la población y los compara. La comparación es en términos de la dominancia de Pareto con respecto a una muestra de la población. Esa muestra la elige aleatoriamente, por ejemplo, 10 individuos, ¿no? El 10% de una población de 100 individuos, elijo 10 al azar y comparo el individuo 1 en términos de dominancia de Pareto con la muestra y luego el individuo 2 lo comparo con la muestra. Solo hay 2 resultados posibles. El primero es, uno de los dos es no dominado y el otro es dominado. Si ese fuera el caso, el no dominado gana el torneo. Ese es el que selecciono. Los otros 2 casos son empates, ¿no? Los 2 son no dominados o los 2 son dominados. Si hay un empate, él utiliza el estimador de densidad, que es un método muy sofisticado que propone, porque Jeffrey Horn hizo su doctorado en ese tema, propone una técnica que se le llama Equivalence Class Sharing, que aplica el estimador en los 2 espacios, el de las variables y el de las funciones objetivo. Y entonces él lo que logra mostrar
es que puede hacerse funcionar la idea de MOGA sin usar toda la población, que una muestra de aproximadamente el 10% es suficiente para estimar la jerarquía de los individuos. Este algoritmo evidentemente es más rápido que MOGA, porque no compara a todos todo el tiempo, sino solo a la muestra, y aunque no es tan bueno como MOGA en cuanto a la calidad de los resultados, sus resultados son bastante aceptables, bastante razonables. Más o menos en la misma época, en la India, Kalya Moidev, con un estudiante de maestría, propone el algoritmo que probablemente sea la implementación más directa de la idea de Goldberg. De hecho, Kalya Moidev fue estudiante doctoral de Goldberg, aunque su tesis la hizo en otro tema, en el MESI-GA, el algoritmo genético desordenado. Este algoritmo lo que hace es una jerarquización por capas. Toma la población y compara a un individuo contra todos los demás, igual que como hace MOGA, y determina cuáles son los no dominados con respecto a toda la población. Esos no dominados los quita y les asigna una aptitud falsa, un valor arbitrariamente grande, por ejemplo 1.000.000, y con lo que se queda de la población vuelve a hacer la jerarquización. Estos individuos son la segunda capa. La segunda capa quita los no dominados y les asigna una aptitud falsa menor que la primera capa. Y sigue haciendo esto hasta que toda la población está clasificada. Obviamente esto es más ineficiente porque no hace la jerarquización en una sola pasada como MOGA. Este es un orden n cúbico y el otro era n cuadrado, pero esto funciona aunque no es tan bueno como MOGA. Este algoritmo era más lento que MOGA en las pruebas que se hicieron en los años 90. En 1998, Sisler, trabajando en el ETH en Zúrich, en su tesis doctoral, propone un algoritmo que es una especie de combinación de varios algoritmos propuestos previamente, principalmente de MOGA, y usa por ahí algunas ideas relacionadas con el NSGA. Este artículo es muy interesante porque es donde donde se considera como que se propuso originalmente, aunque no fue la primera propuesta, pero digamos que se generalizó el uso de las llamadas poblaciones externas. Él lo que propone es usar algo que le llama el archivo externo, que en realidad no es un archivo porque esto reside en memoria, es una estructura de datos en donde se guardan los no dominados globales. Esto es para modelar algo que usamos nosotros en algoritmos evolutivos que se le llama el elitismo. Cuando yo uso un algoritmo evolutivo para optimizar, tengo que retener a la mejor solución que encuentro en cada generación. Ese es el elitismo normalmente, porque de no hacerlo, no puedo garantizar convergencia. Las pruebas de convergencia que existen se basan todas en este concepto de elitismo. En multiobjetivo el concepto de elitismo es más complicado porque todos los no dominados teóricamente son óptimos, entonces debería de retener a todos. Sisler lo que intenta hacer es eso, retener a todos, pero se da cuenta que con el tiempo, si retiene a todos, se diluye la presión de selección. O sea, el algoritmo ya selecciona efecto del azar y no por efecto de la dominancia de Pareto. Entonces decide usar un método de clustering para podar el archivo externo. Después le pone un límite de tamaño, dice el archivo externo va a tener 100 o 200 individuos, y una vez que se alcance el límite, poda el archivo usando clusters, de todo el clúster se queda con el centro del clúster, y eso funciona muy bien y le produce un algoritmo que es razonablemente rápido y que produce distribuciones muy buenas del frente de Pareto. Este algoritmo se publicó en el 99 en el EEEE Transactions on Evolution Computation y se volvió uno de los artículos más citados de esta revista. En el 99, Joshua Knowles, también como parte de su doctorado, propone el que se considera como el algoritmo evolutivo multiobjetivo más sencillo conceptualmente hablando. Él le llama la Pareto Archive Evolution Strategy. Es básicamente una estrategia 1+1, es decir, un individuo que yo muto y produce un hijo y comparo el padre con el hijo en términos de optimalidad de Pareto. Pero lo interesante de este algoritmo es su población externa. Utiliza un archivo externo, igual que SPEA, pero aquí el archivo externo se maneja como, se le llama esto una rejilla adaptativa. Este es como un sistema coordenado. Yo tengo aquí el valor máximo del objetivo 1, el valor máximo del objetivo 2, y el único parámetro es cuántas subdivisiones voy a tener. Y entonces, para que yo meta a un individuo a este archivo,
tiene que ser no dominado con respecto al contenido del archivo. Si domina a alguien del archivo, el dominado tiene que borrarse. Si es dominado, el individuo no puede entrar. Este archivo tiene un tamaño máximo. Una vez que se alcanza el tamaño máximo, si yo quiero meter otro individuo y el archivo ya está lleno, entonces lo que hace el algoritmo es verificar en qué celda entraría el nuevo individuo. Si no va a entrar en la más densamente poblada, que en este caso es esta celda, entonces se va a la más densamente poblada, aleatoriamente borra a un individuo y deja entrar al nuevo en una celda que está menos poblada. Eso busca distribuir adecuadamente las soluciones a lo largo del frente de Pareto. Es un algoritmo muy ingenioso, un poco más eficiente que la compartición de aptitud, excepto cuando tienen que actualizar los valores máximos de las funciones objetivo, que estos mientras aumenten se va a tener que reconstruir la rejilla. El problema de esta técnica es que no es escalable. Aún en 3 objetivos es difícil hacerlo, más de 3 ya no resulta posible. En el año 2000, Kalya Moidev, trabajando con un par de estudiantes de maestría, propone el NSGA2, que fue un algoritmo muy famoso, todavía mucha gente lo utiliza en multiobjetivo, y originalmente se publicó en un congreso, en PPSN, pero la versión más citada es la que se publicó en el IEEE Transactions on Evolutionary Computation en el 2002. El NSGA2 realmente no es muy parecido al NSGA original, excepto en el nombre, pero la forma de seleccionar que usa es muy diferente. Sigue el mismo esquema de Moga, una jerarquización en una sola pasada, pero sigue generando las capas como el NSGA original. Lo interesante de este algoritmo es que en realidad lo que hace es que transforma el problema de generar un ordenamiento con empates, que es, digamos, el orden parcial que recibimos normalmente en la selección, por un orden total en donde no haya empates. Para romper los empates, lo que hace es usar un operador que ellos le llaman la distancia de agrupamiento o el crowding distance. Lo que hace es, yo comparo 2 individuos, si uno es no dominado y el otro es dominado, el no dominado gana. Pero si hay un empate, considero esta distancia en la cual tomo los individuos ordenados en un objetivo y construyo entre 2 individuos consecutivos un rectángulo, de tal manera que estos 2 individuos sean esquinas del rectángulo, y luego calculo el perímetro del rectángulo. Calculando el perímetro, tomo eso como una medida relativa de qué tan lejos está ese individuo de sus vecinos. El que esté más lejos va a ser mejor en términos de este parámetro, que es el estimador de densidad. Entonces la idea es, haciendo esto, yo no tengo que dar el radio de nicho, me da una buena estimación, es rápido calcularlo porque solo tengo que hacer el ordenamiento, que se lo puedo hacer en orden en el log n, y además la selección usa un esquema que se llama selección más, en donde tomo la unión de padres e hijos y me quedo con la mejor mitad, en vez del reemplazo total, que es lo que usa el algoritmo genético tradicionalmente. Entonces es un algoritmo rápido, bastante bueno, funciona bastante bien, y su mayor debilidad es precisamente esta distancia de agrupamiento, que no es escalable a más de 2 funciones objetivo. El método hace algo, pues, pero ya no funciona bien y se degrada muy rápidamente con más de 3 funciones objetivo. El valor que da ya no tiene mucho sentido, pero en años recientes se ha reemplazado por otras cosas. En el 2001 dijeron, bueno, si ya hay NSGA2, ¿por qué no puede haber un SPEA2? Y sale la segunda versión del SPEA, que en realidad este no es un algoritmo diferente, es simplemente que le corrigen 3 cosas al SPEA original, le cambian el método de clustering por un algoritmo un poco más eficiente y corrigen una falla que tenía el algoritmo original, que tendía a perder los extremos del frente de Pareto. Este algoritmo fue bastante popular, digamos que el segundo más popular solo después del NSGA2. Estos, el SPEA, SPEA2, NSGA2, ya son considerados algoritmos elitistas, que son los que se usan hoy en día. En el 2001, con un estudiante de doctorado, propusimos un algoritmo que le llamamos el microalgoritmo genético. Estos son un tipo de algoritmos genéticos con características muy peculiares, deben de tener poblaciones muy pequeñas, no más de 5 individuos, y tienen que tener un método de reinicialización. Entonces yo, por allá del 99, jugaba un poco con la idea de que se pudiera hacer un micro para multiobjetivo, y Gregorio, cuando fue mi estudiante de maestría, propuso uno que usa una población de solo 4 individuos
con 3 esquemas diferentes de elitismo, incluyendo una población externa, y este algoritmo funcionó bastante bien. Por allá del 2002 liberamos el código en el dominio público, que la verdad no estaba muy bien el código, pero yo nunca pensé que lo fueran a utilizar, y para mi sorpresa después lo utilizaron y para cosas que me dieron mucho terror, pero afortunadamente lo reimplementaron, no usaron el código, nosotros lo usaron para diseñar jets supersónicos y ese tipo de cosas. Pero afortunadamente reimplementaron a partir del artículo el algoritmo, no usaron el código nuestro que tiene varias fallas. Este algoritmo funcionaba bastante bien y su mayor inconveniente era la cantidad de parámetros que requería 8 parámetros. En 2002, Czeisler publica un artículo muy intrigante, muy interesante, en torno a las limitantes de las medidas de desempeño. Cuando empezó el área de multiobjetivo, no teníamos medidas de desempeño para comparar resultados. Los artículos eran así como trabajos de apreciación de arte, ¿no? Que decían, miren el frente de Pareto del algoritmo A y miren el del B, y noten cómo el del A tiene unos huecos y el B no. Y todo era así platicado, entonces dijeron, no, pues eso no es muy científico, hay que hacer medidas. Entonces se propusieron en los 90s una serie de medidas de desempeño, habrán unas 10, 15, tanto para convergencia como para diversidad. Pero las de convergencia, algunas personas empezaron a notar que tenían casos patológicos muy extraños. Había casos en los que intuitivamente un algoritmo era mejor que el otro, pero la medida decía lo contrario. Decíamos, está raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entonces ellos se dan cuenta que el problema era que muchos de estos indicadores, sobre todo los que les llaman ellos unarios, que toman el resultado de un solo algoritmo como entrada, no son compatibles con la optimalidad de Pareto. No tienen una propiedad que ellos le llaman el Pareto Compliance y por tanto no son confiables. En el 2003 sale la versión de revista de este artículo donde ya extienden su análisis a un gran número de indicadores. En el 2002 Marco Laumans, que también estaba en ETH con Czeisler, introducen una forma muy interesante, una forma relajada de la dominancia de Pareto que ellos le llamaron la dominancia épsilon y que por algunos años se creyó que iba a ser la nueva gran tendencia algorítmica. Es una idea realmente muy, muy interesante. Lo que hace esto es, en el archivo externo, imaginen que tienen así como la rejilla adaptativa dividido en celdas, el archivo externo, pero aquí cada celda es de tamaño épsilon, es un parámetro que ustedes dan, y la épsilon horizontal no tiene que ser igual que la épsilon vertical, pueden ser valores diferentes. Ellos lo que proponen es, en cada celda, solamente voy a permitir una solución. Si estoy minimizando los dos objetivos, por ejemplo, solo voy a permitir la solución más cercana a la esquina inferior izquierda de la celda y que sea no dominada, por supuesto. Entonces, aunque tenga yo 10 no dominadas, 100 no dominadas en la celda, solo me voy a quedar con una. Entonces, lo que ellos dicen es, usando valores distintos de épsilon, puedo controlar no solo la granularidad del frente de Pareto, a lo mejor uso una épsilon muy grandota, converjo muy rápido, pero tengo pocas soluciones. Quiero muchas soluciones, tengo que usar una épsilon más chiquita y voy a tardar más en converger. Entonces se les ocurre que es posible demostrar convergencia usando la población secundaria, usando esta épsilon. Y de hecho en el artículo dan la demostración de convergencia. El artículo se publicó en el año 2002. Más o menos 3 años después, algunas personas encontraron que la demostración estaba equivocada, tenía un error bastante grave de hecho, que se intentó corregir. Yo estuve en el equipo que estuvimos tratando de corregirlo y solo se pudo corregir para un caso en particular. El caso general creemos que no se puede demostrar, pero es una variante de la dominancia épsilon. Este método se dejó de usar porque estos algoritmos tienen el problema de que para utilizarse se tiene que hacer un muestreo inicial de la población, porque si no, no pueden estimar la épsilon. La épsilon solo se puede calcular de manera exacta cuando el frente está completamente conectado y es convexo, pero en el caso general no se puede. Y tiene otros problemas. Cuando hay segmentos muy rectos del frente, se tiende a perder el segmento completo, aunque han habido variantes. Hoy en día está un poco otra vez regresando, porque esta técnica permite resolver problemas que les llamamos nosotros los de Many Objective Optimization, problemas que tienen muchas funciones objetivo. En 2003 hicimos el microgenético 2. Este fue un algoritmo muy interesante, ha sido el único que se ha propuesto a la fecha que es completamente autoadaptativo, es decir,
no requiere que el usuario le dé parámetros, sino que por sí mismo decide qué parámetros debe de utilizar. Incluso no se le tiene que dar el número máximo de generaciones o iteraciones, el algoritmo se detiene solo. El problema es que Gregorio, que para este entonces ya era mi estudiante de doctorado en Simvestab, es de ese tipo de personas que le pasaba toda clase de calamidades, ¿no? Le robaban la laptop, se le dañaba el disco duro, ya saben, ¿no? Hay estudiantes así que los persigue la mala suerte donde quiera que van. Y entonces no recuerdo exactamente qué le ocurrió a su laptop, pero el código se perdió. Y era muy difícil hacer artículos con Gregorio porque los pseudocódigos que me daba era begin, select, end, ¿no? Le digo, oye, pues eso no va a ser reproducible, tenía que sentarlo en mi oficina y que me fuera explicando paso por paso cómo funcionaba el algoritmo. Entonces, cuando se perdió el código, yo perdí la esperanza de volver a usar el micro 2. Y resulta que en una ocasión me contactan varios años después unas personas de Chile para decirme que estaban usando el micro 2 en un problema de potencia eléctrica. Yo dije, pero ¿cómo lo implementaron si ni siquiera yo lo podría implementar, ¿no? No sé exactamente qué fue lo que implementaron, pero ellos dicen que es el micro 2. Los detalles del artículo no son realmente suficientes para implementarlo completo al menos, pero bueno, alguien lo hizo. Era un método bastante interesante y poca gente ha trabajado en esta área desde el 2003. En el 2004 Sisley introdujo un algoritmo muy interesante, el IBEA, que significa Indicator Based Evolutionary Algorithm. Yo cuando vi este algoritmo por primera vez pensé que era una broma, pero bueno, los alemanes no se les da mucho esto de las bromas, y dije, pues no creo que sea una broma. O sea, porque él decía, ¿por qué no seleccionamos, en vez de usar la optimalidad de Pareto, usamos una selección basada en indicadores? Y dije, a ver, espérame tantito, pero ¿no habías dicho en 2002 que los indicadores no eran confiables? Él fue el que lo dijo, ¿no? Obviamente no estaba hablando de cualquier indicador, estaba hablando de uno que él propuso, que se llama hipervolumen. Ese indicador es el único indicador unario que se conoce que sí tiene la propiedad del Pareto Compliance. El problema del hipervolumen es que es muy costoso de calcular. Básicamente lo que hace el hipervolumen, ustedes dan un punto de referencia y toman el frente de Pareto, la aproximación que tengan con respecto a ese punto y generan un volumen. Eso lo pueden hacer en cualquier número de objetivos. Este conjunto de soluciones en el espacio objetivo, consideradas colectivamente, son el hipervolumen. Entonces él dijo, si tomamos siempre el mismo punto de referencia y diferentes aproximaciones, pues la que tenga mayor volumen está más cerca del verdadero frente, ¿no? Porque está más abajo y estoy minimizando los objetivos. Entonces, con este indicador, yo podría saber si de entre dos aproximaciones cuál es mejor sin conocer el verdadero frente. Muchas medidas de desempeño de los 90s presuponían que se conocía dónde estaba el verdadero frente. Entonces, una idea muy bonita, es un problema muy complicado de resolver. En 2005, Joshua Knowles con Ivan Hughes introdujeron el PAREGO, que es un algoritmo bastante interesante que se basa en métodos subrogados y técnicas de estas que les llaman de black box optimization. Reduce significativamente el número de evaluaciones. Los algoritmos evolutivos tradicionales en las funciones de benchmark pues requieren, no sé, 20,000, 40,000, 50,000 evaluaciones, algunas requieren más que eso. Entonces, tener un algoritmo que solo requiere 250 evaluaciones, pues no es cosa fácil. Sin embargo, solo funciona con problemas de baja dimensionalidad, normalmente no más de 6, hay una versión que soporta hasta 10 variables, pero no más de eso por la naturaleza del algoritmo. Pero abrió la puerta a la investigación en el uso de métodos subrogados en multiobjetivo con metaheurísticas, que es un tema que se ha trabajado mucho en los últimos años. En 2005, Michael Emmerich propone un algoritmo basado en el hipervolumen. Ya estaba el IBEA, por supuesto, en donde sugieren usar el hipervolumen, pero el IBEA no se volvió muy popular. Este algoritmo sí fue bastante popular. Es básicamente el NSGA2, pero es un algoritmo que le llamamos de steady state, es una selección de estado uniforme porque no tiene el reemplazo total, sino que reemplaza a un individuo a la vez. Y lo que hace el algoritmo es que le quitan el crowding al NSGA2 y lo reemplazan por el hipervolumen. Por allá del 2003 hubo una persona que logró demostrar matemáticamente que si en un algoritmo ustedes siempre van maximizando el hipervolumen, eso garantiza que van a converger eventualmente al verdadero frente de Pareto. Entonces, basándose en eso, desarrollan este algoritmo en el cual el estimador de densidad es básicamente el hipervolumen. Este algoritmo funciona muy bien,
escala a cualquier número de objetivos, que eso no ocurre con los anteriores algoritmos que mencioné, el NSGA2, el SPA2, todos ellos no escalan bien, con más de 4 objetivos ya tienen problemas, pero el problema del SMC-MOA es su costo computacional. Si utilizan el hipervolumen exacto, para darles una idea, un problema con 6 funciones objetivo, una ejecución del algoritmo debe tomar 22 horas más o menos. Si se van a 7, puede tardar 3 días. Ya con 10, probablemente necesiten un mes para una ejecución. Es muy, muy costoso. Ha habido muchos esfuerzos en hacer aproximaciones del hipervolumen. Y bueno, es toda una línea de investigación muy activa actualmente en el área. Este tema de Many Objective, les decía, se refiere a que cuando un problema tiene muchas funciones, donde muchas es más de 3, la jerarquización tradicional de Pareto ya no funciona muy bien, porque tendrían que aumentar mucho el tamaño de la población. El crecimiento tendría que ser no lineal. De lo contrario, todos van a ser no dominados muy rápidamente, lo cual evita que haya una selección efectiva. La selección es efecto del azar y ya no de la optimalidad de Pareto. Entonces, a lo largo de los años han habido varios enfoques. Uno es la reducción de dimensionalidad. Métodos que se usan en reconocimiento de patrones se pueden usar aquí. Formas relajadas de la dominancia de Pareto, la dominancia de Epsilon es una de ellas, pero no es la única, y esquemas alternativos de jerarquización. Hoy en día la más común es la selección basada en indicadores, es en la que se ha hecho más trabajo. En 2006 se propuso otro algoritmo que ahora es muy popular, que se llama MOEAD. Esa es una idea muy interesante que en realidad no es original de la comunidad de evolutivos. Este tipo de esquemas existen desde hace muchos años en investigación de operaciones. Estos métodos se les llama métodos de escalarización. Básicamente lo que hacen es que transforman el problema multiobjetivo en varios problemas monoobjetivo, y lo que hace este algoritmo es que todos esos problemas monoobjetivo los optimiza simultáneamente en una misma ejecución del algoritmo, y usa una búsqueda de vecindarios. Entonces el algoritmo es muy eficiente, nada más que requiere un método de descomposición. Tradicionalmente se usa Chebyshev. Algunos han propuesto otros, el PBI, que es el Penalty Base, y tiene, bueno, esta escala se puede usar con cualquier número de objetivos, pero sí tienen que aumentar la población, ya no en gran tamaño, pero sí la tienen que aumentar con respecto a la baja dimensionalidad. Como este problema del hipervolumen no parece tener una solución muy feliz en el corto plazo, porque existen métodos, por ejemplo, se han usado técnicas de Monte Carlo para estimar el valor del hipervolumen, pero no funciona muy bien. O sea, sí permiten seleccionar, pero la selección no es muy adecuada, la calidad de las soluciones es bastante mala, se degrada muy rápidamente. Una alternativa es buscar otros indicadores. Actualmente ha habido bastante trabajo en torno a el R2, que pertenece a una familia de indicadores que tienen la propiedad del Pareto Compliance, y uno que propusimos nosotros hace algunos años que se llama Delta P. Este también es un indicador interesante, aunque ese no tiene la propiedad del Pareto Compliance. Sin embargo, logramos mostrar que sí se puede producir un algoritmo confiable a partir del indicador. Hace poco, en 2014, se liberó el NSGA3. El NSGA3 en realidad ya no tiene ideas muy originales, muy nuevas. Este es un algoritmo que toma el esquema del NSGA2, le cambian, le quitan el crowding, le meten un método de clustering y utiliza la descomposición que usa el MOEAD. Está más orientado a los métodos basados en descomposición y tiene un problema. El código del NSGA3 nunca va a estar disponible en el código público porque Kalyan Moidev vendió el algoritmo a una empresa sueca. Es una larga historia de por qué hizo eso, pero hay una parte del algoritmo que a propósito en el artículo no se describe en detalle, y entonces pues cada quien la va a implementar como crea que es, pero nadie está seguro si es correcta la implementación. Él afirma que no es muy significativa esa porción que dejó fuera, pero hay más de una solución a ese problema. Bueno, rápidamente algunas aplicaciones. Este es el que les decía, donde usaron el micro. Hace varios años, esto fue en la Universidad de Stanford. En una tesis doctoral usaron una variante del micro que le implementaron en Fortran y le hibridizaron con un método de gradiente para diseñar jets supersónicos de negocios.
Es un problema muy interesante. De hace varios años, una persona que usó el NSGA2 con una forma relajada de la dominancia de Pareto que se conoce como optimalidad K, y diseñaron el sistema de suspensión de un coche de carreras. Ese es un problema que originalmente tiene 24 funciones objetivo, pero no todas están en conflicto entre sí, solo 18 de las 24 están en conflicto, y ellos lo que lograron encontrar es un diseño que supera el diseño de referencia, el que usa el fabricante del automóvil. Es un proyecto también bien interesante en Japón. Empezó en 2006, pero sigue todavía en curso. En el 2011 me invitaron a participar como asesor externo de este proyecto. Actualmente este avión ya está construido. Aquí nada más es una recreación de cómo se iba a ver, no puse la foto, pero ya está construido. Es un avión que va a sobrevolar la superficie de Marte, está proyectado para una misión para el 2020, y el avión, aunque es bastante grande de tamaño, está hecho de una aleación especial, solamente pesa 1 kilo, y lleva una cámara como las de los iPads en la parte de arriba. Es todo un reto, por supuesto, el diseño de un avión, porque la superficie de Marte casi no tiene aire, y ya le hicieron hace un par de años las pruebas de túnel de tiempo, y básicamente es un proyecto de la Agencia Aeroespacial Japonesa en el cual quiere, la persona que lo está impulsando, que se llama Akira Oyama, él quiere promover el uso de los algoritmos evolutivos dentro de la Agencia Aeroespacial Japonesa. Los japoneses han usado mucho los algoritmos evolutivos. El Shinkansen, el tren bala, está optimizado usando algoritmos genéticos. Los dos, hay 2 empresas que tienen el servicio, pero una va por una zona donde hay muchos túneles en Japón, entonces ahí la optimización es para minimizar la vibración del tren, y el otro que no pasa por túneles está optimizado por velocidad, pero los dos están optimizados usando algoritmos genéticos. Y esta fue una aplicación donde también estuve involucrado hace varios años con gente de Colombia. Ellos usaron una estrategia, pues como una especie de surrogado, una técnica de neuroaceleración usando redes neuronales para reducir las evaluaciones de un evolutivo multiobjetivo en el diseño del marco de una motocicleta. Este era un problema en el cual las evaluaciones eran muy costosas porque se usaba un software de elemento finito, y lo que querían era pues hacer pocas evaluaciones reales de la función objetivo real, pero lograr optimizar la estructura, y aquí usaron también el microalgoritmo genético. Hay muchos otros algoritmos que se han perdido en la historia, por ejemplo que está basado en el punto de equilibrio de Nash, y que se usó durante varios años para diseño aeronáutico en Francia. Que es muy interesante, que nosotros lo estuvimos trabajando con una estudiante de doctorado durante 4 años, y logramos encontrar que es equivalente a un indicador que se llama el indicador Epsilon, y pudimos hacer algunos algoritmos bastante poderosos basados en este concepto. Que se publicó un poco tardíamente, por eso nunca fue muy popular. Que es otro basado en una técnica de programación matemática, y que en realidad no es una heurística, está basado en diseño ortogonal y es un método determinista, pero también nadie lo ha utilizado, a pesar que se publicó en el Evolutionary Computation, que es una de las 2 revistas más importantes del área. Esta gráfica siempre me gusta mostrarla en mis pláticas, muestra el crecimiento del área de multiobjetivo. Aquí pueden ver el año, y aquí la cantidad de publicaciones por año en el área. Entonces pueden ver cómo empezó tímidamente en el 84 con la tesis doctoral de David Schaefer, y aquí como que no pasó nada durante 3 años. En los 90 empieza tímidamente. En 1995 Carlos Fonseca publica el primer survey de multiobjetivo, revisa unos 50 artículos más o menos. En el 99 yo publico el segundo, revisando unos 100 artículos más o menos, y uno decía, es posible haberlo leído todo sobre optimización evolutiva multiobjetivo. Hoy en día nadie puede decir eso, porque pueden ver que han habido años donde dieron más de 1000 publicaciones en un solo año. Algunas personas me preguntan si ha habido un declive en la publicación de multiobjetivo, y la respuesta es no, no ha habido un declive. Lo que ha habido es un declive en el tiempo que tengo disponible para actualizar esta gráfica, porque se basan en un repositorio que tenemos y no hemos tenido mucho tiempo de actualizarlo, pero se sigue publicando mucho en el área. Algunas de las tendencias actuales en investigación, bueno, esto de Many Objective es uno de los hot topics en el área. El uso de subrogados para problemas costosos, por ejemplo, la gente de aeronáutica tiene mucho interés en esto. El combinar evolutivos con técnicas
de programación matemática. Nosotros trabajamos un poco en esto, hibridizar con métodos de gradiente y con métodos de búsqueda directos que no requieren derivadas, está en un área muy interesante. La incorporación de preferencias, normalmente en el mundo real no todos los objetivos son igualmente importantes, hay uno o dos que son más relevantes que los demás. Incorporación de conocimiento, aquí hemos trabajado en una técnica que se conoce como algoritmos culturales. ¿Cómo incorporo yo conocimiento que tengo del problema y que quiero que se use para guiar la búsqueda? Selección basada en indicadores, que les digo, sigue la obsesión con el hipervolumen, aunque ahora ya la gente está viendo otros indicadores. Muchas aplicaciones, hay muchísimas. Hoy en día, si ustedes usan Linux, por ejemplo, el kernel de Linux está optimizado con un algoritmo genético, y multiobjetivo cada vez está en más y más aplicaciones de estas. Hay muchos nuevos algoritmos basados en otras metaheurísticas que ahora se han intentado extender a multiobjetivo. Este es un pequeño ejemplo, nada más la búsqueda armónica que se basa en la música, el forajeo de bacterias, hay uno que se basa en el Big Bang, unas cosas ahí muy extrañas que han sacado recientemente. Todavía sigue habiendo relativamente poco trabajo en torno a aspectos teóricos, desde técnicas de archivado con convergencia garantizada, que en eso hemos trabajado un poquito, análisis de complejidad, de algoritmos, sobre todo los que calculan hipervolumen, un tema que le llamamos nosotros paisajes de aptitud, pero en multiobjetivo, pero no ha habido tanto trabajo como uno esperaría, dado el crecimiento que ha tenido el área. La autoadaptación sigue siendo uno de los grandes retos a futuro, cómo hacer algoritmos que no requieran parámetros definidos por el usuario, la hibridización eficiente y efectiva, que no sea tan costosa, esto no es trivial hacerlo, la escalabilidad, cómo hacerle con problemas, con muchas variables, hay problemas, alguna vez trabajamos en un problema de la NASA que tenía 13,000 variables, cómo trabajar con una gran cantidad de variables o con una gran cantidad de objetivos, los problemas dinámicos donde el frente de Pareto se mueve en el tiempo, problemas donde hay incertidumbre, lo que le llamamos lepístasis, que es una tremenda interacción entre las variables. Tenemos que mejorar, por supuesto, los fundamentos teóricos. Ha habido un gran avance aquí, sí debo decir, mucho trabajo en esto, pero todavía quedan muchas preguntas teóricas relevantes. Y para los que hacemos algoritmos, pues una de las grandes dudas es cuál va a ser el nuevo paradigma algorítmico. Actualmente pareciera que la tendencia son los métodos de descomposición, porque son métodos muy fáciles de usar, muy rápidos y que son muy efectivos. Si quieren saber más de multiobjetivo, hay muchos libros, pero siempre pues el que propongo es el mío, porque es el único por el que me dan regalías. Este libro es la segunda edición, teníamos pensado hacer una tercera edición, pero eso ya no va a ocurrir, la segunda casi me cuesta el divorcio, y bueno, cuando me quiera divorciar haré la tercera edición, por el momento todavía no lo estoy considerando. Estamos pensando hacer un segundo volumen, es muy difícil hacer una nueva edición, porque el crecimiento que ha habido en el área es muy grande, esta segunda fue muy difícil por eso, la primera es del 2002, pero esperamos tal vez en un par de años hacer un segundo volumen con los temas más relevantes. Y si están interesados en el área, tenemos un repositorio, que es una página web donde encuentran mucha información sobre el tema. Tiene actualmente más de 10,000 referencias bibliográficas, algunas de ellas ligadas con un PDF. Esto incluye 290 tesis doctorales, imagínense, la mía fue creo la número 3 o 4. Y un día desperté, ya todo el mundo hacía multiobjetivo, ¿no? Dije, ¿qué está pasando acá? Hace algunos años nadie le hacía caso a esta área y ahora hay muchísima gente trabajando en ella, una gran cantidad de artículos, también hay datos de investigadores y lo que mucha gente usa, tenemos software de dominio público, hay implementaciones en C, en Java, en C++, incluso en MATLAB, de diferentes algoritmos y bibliotecas enteras como el JMetal, por ejemplo, que es una biblioteca con muchos algoritmos multiobjetivos. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias.